Vivir sin límites es un espacio de conversaciones con personas que nos inspiran a través de sus experiencias de vida que han trascendido gracias a una mirada global y tienen en común experiencias internacionales. Bienvenidos a Vivir sin Límites. Bueno, Germán, nos encontramos acá en este podcast de Vivir sin Límites. Es un podcast donde contamos historias de personas que transforman la vida y han trascendido fronteras. Y usted es una historia de esas, ¿no? ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué ciudad? Poner un poquito en contexto. ¿Y quién es Germán también? Claro. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy contento de estar por aquí con vos participando de esta serie de podcast. Soy Germán Acosta, soy colombiano de Medellín. Actualmente vivo y estamos en la provincia de Nova Scotia, en un pueblo mágico que se llama Lunenburg. Ok, bueno, espectacular. ¿Hace cuánto vivís por acá? Vivo acá hace más o menos ya 3 años. 3 Sí, años. feliz. Bueno, eso veo, que te ves muy feliz y cuando estábamos llegando a esta zona decías, esta es mi felicidad. Sí. Increíble cómo uno viviendo desde Medellín, ¿cuánto tiene Medellín ya? Como 3 o 4 millones de habitantes. Sí, más o Y aquí menos. estamos en un lugar con 2.500. 2.500 personas. Sí. Y esa transformación, esa diferencia, ¿por qué sentís que eso te hace feliz con 2.500 personas? Acá somos una familia, ¿cierto? Vos, desde que llegué el día 1, recuerdo mucho la primera vez que llegué aquí a Lunenburg, tenía una persona con la que he hablado pues, por correos que me ayudó a llegar, a conseguir la acomodación, y entrando a Lunenburg me la encontré. Ah, ok. De una, hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido, qué rico que viniste. Entonces yo me sentí como que pues llegué a mi casa, Qué ¿cierto? nota. Me Te estaban sentiste acogido de esperando una. de una, y de ese momento hemos hecho sino vivir felicidad, tranquilidad, paz, naturaleza. Siento que Canadá es un destino que abre las puertas y que te acoge de verdad, ¿cierto? Es un país que se forjó de migrantes, Ujú. son orgullosos de los migrantes, y te lo contaba hace poco. Digamos que nosotros no somos inmigrantes, no somos, bueno, las personas no son refugiadas, asiladas, no, todos somos newcomers, ¿cierto? Que es como Ujú. el término que se llama aquí a los que llegan nuevos al país, ¿cierto? Para no tener ningún tipo de discriminación Mi estigma. o nada, o sea, Ujú. todos somos familia nueva que llega a Canadá. Buenísimo eso, porque parte de lo que le pasa a uno cuando está, digamos, viajando, o a muchas personas, Ujú. es que se sienten diferentes y un poco como discriminadas, justamente. Y no sé, lamentablemente cargamos con un peso de que Colombia es de Sí, personas que bueno, para no repetir la historia acá que ya todos sabemos, pero eso pasa en Canadá, uno se siente supremamente acogido y antes como súper bienvenido, exacto, ay, de Colombia, y como que cuando uno dice que es de Colombia les parece súper chévere que uno se haya venido desde casi el otro lado del mundo hasta por total. acá y lo reciben muy bien, qué bueno que te sentiste así. Bueno, Germán, tú tienes una historia muy chévere, muy interesante, tú empezaste tu parte profesional desde Colombia, ¿no? Correcto. Ahí fue como tu primera carrera profesional, ¿qué hacías y cómo llegaste a empezar a viajar por el mundo? Súper. Mira, todo empezó por un amigo, ¿cierto? De Ujú. la universidad. Yo soy originalmente de Pereira, nací en Pereira, que en ese momento era una ciudad pues pequeña y pues, digamos que nuestro mayor sueño o meta era ir a Medellín o Bogotá, Ujú. ¿cierto? Con esos sueños y con el apoyo de la familia hice la carrera en Colombia, en Medellín, y en Medellín conocí a un amigo que en medio de la carrera me decía, vámonos a estudiar al exterior, el inglés. Y yo, ¿cómo así? ¿A dónde? No, vámonos para el exterior, donde sea. Y yo, bueno, investiguemos, vamos a conversar. Y digamos que con la iniciativa de él y esas ganas y ese apoyo, decidimos ir a Australia y cambié mi vida para siempre, ¿cierto? ¿De cuántos años te fuiste? 20 años, De 20 20 años. años. O sea, Entonces, ahí no habías estudiado todavía nada. Saliste como del colegio y te fuiste para allá. no, estaba en la carrera. Ok, ¿qué estabas Estaba estudiando? haciendo en EAFIT, Administración de Negocios, Administración. Ujú. En EAFIT, en el semestre, creo que era como el quinto, algo Ujú. así, nos fuimos. Entonces, pues cero pensar en el exterior, pues obviamente uno soñaba siempre ir a Estados Unidos, a los parques, pero el tema pues de ir a Australia me abrió la mente, porque sabemos que también en Colombia somos muy regionalistas Ujú. y pensábamos que es lo mejor, de que no hay nada mejor que nuestro destino, y pues era muy ciego en ese sentido. Voy a Australia y se abre el mundo de, wow, nacionalidades, Ujú. religiones, costumbres, comida. Y decía, wow, quiero seguir viajando, o sea, ¿qué Ujú. más hay por hacer? Viajé a China, estando desde Australia,
por la cercanía, bueno, no tan cercano, pero ya estaba al otro Ujú, lado del mundo, pero desde, digamos, de Australia a China hay 12 horas en vuelo. ujú. Y desde ahí me pegó el gusto. Entonces luego me gradué de la universidad, ¿De Australia a eh, China cuántas horas en vuelo? 12 horas, 12 horas. 12 horas. Ujú. Entonces me gradué de AFIT, me resulta una oportunidad en la búsqueda de trabajo en varias Pero te empresas. volviste a Colombia entonces. Sí, volví a Pero entonces Colombia, ahí, antes de volverte a Colombia, quiero ya, hacer una pausa en dos cosas. Entonces, la primera es, ¿vos recomendarías a las personas que tengan una experiencia internacional? ¿Crees que eso es 100%, transformador? 100%. Yo esperaría y desearía que todas las personas de cualquier parte del mundo hagan una experiencia internacional. Ujú. Te cambia para siempre, te hace más empático, te hace más, digamos, como responsable, la cultura que ganas, el conocimiento es inimaginable, ¿cierto? La red Porque, de contactos que uno también hace y empieza a ser uno total, ciudadano del mundo y uno dice, tengo el amigo de Australia, el amigo de exacto, China, el amigo de Japón, el amigo de Francia. exacto. Es increíble. Entonces, es un tema que, digamos que yo ha sido también una filosofía de vida y es, ojalá todos puedan viajar al exterior a hacer un idioma o hacer una práctica o lo que sea, porque más allá del aprendizaje del idioma, Ujú. es aprendizaje de la vida. Totalmente de Es, acuerdo. es, es brutal, es un tema que no tiene un valor porque lo que se gana es muchísimo. Así es. Vos cuando conversás con una persona y, digamos, has interactuado con ella, digamos, pocos minutos, identificás si esa persona es una persona viajada o una persona del mundo. Sí, Se total, identifica de una, ¿sí o qué? total, Mm, es inmediato, sabes, la apertura de su mente, ujú. conocimiento, y digamos como esa apertura a todo es nuevo, todo es bienvenido y todo es aceptable. Ok, súper. Bueno, y la segunda cosa que te quería preguntar antes de ya contarnos de cómo regresaste a Colombia es el tema de, ¿fuiste un vendedor puerta a puerta? O sea, Sí, digamos que tu sí. primer contacto con las ventas fue en Australia o antes de eso ya tenías como gusto Con por mi las ventas. hermano teníamos una venta de ropa Ujú. informal, le vendíamos amigos, familia. O sea, siempre has tenido eh, habilidad en las ventas. sí, siempre he Digamos que ha tenido sido como como, innato. correcto, Ok, sí, siempre he tenido como ese contacto y nos fue súper bien, pero la primera experiencia formal, pues como con empresa, contrato, todo fue en Australia, fue con una empresa, digamos como de telecomunicaciones, como ujú, lo puede ser en Colombia hoy en día, Claro, ok, Movistar, que venden esos paquetes como Triple Play, sí. ¿cierto? Pues, internet, y la telefónica. Ujú. Y bueno, era un niño sin mucha experiencia, pero me fue súper bien porque el momento de yo empezar a trabajar ya tenía ese conocimiento, bagaje cultural, ya con esa persona, ya entendía muchas cosas y ahí forjó mucho mi inglés. Ujú. Obviamente yo hablaba con 50 personas diarias y eso pues mejoró mucho el idioma. Y caminé muchísimo, conocí muchísimo, me esforcé muchísimo y un tema que recuerdo mucho, Juan, de esa recompensa del trabajo fuerte es uno cuando estudia en el exterior, uno tiene un presupuesto limitado, Ujú. ¿cierto? Entonces uno, lujos son pocos, y cuando trabajé, recuerdo muy bien que lo primero que hice fue comprarme una comida rica, y yo llamaba, ya, eso me lo merezco, mi primer logro es una comida bien Qué buena, bien, no solamente McDonald's. Entonces, fue muy chévere, aprendí muchísimo, conocí mucha gente muy bonita, qué bueno. porque cuando toca la puerta en Australia, habría alguien de la India, habría alguien de Corea, habría alguien canadiense, australiano, uno que otro latino. Entonces, no sabías quién te iba a abrir. Tengo una anécdota muy chévere. Una vez que la puerta me abrió una familia de África Ujú. y fue la que mejor me ha acogido en ese momento. Espectacular, Bien, entra a mi casa, ven, te tomas algo, ven, comete eso típico. Wow. espectacular. A mí me pasó una situación similar una vez, bueno, no digamos desde el punto de vista de acogida, pero sí me acuerdo que cuando yo estuve en Australia también, yo estaba trabajando como delivery y Ujú, me acuerdo que tenía que entregar una pizza, creo que era, y por error la persona había puesto la dirección mala, ¿sí? ya, Y yo le había escrito a la persona, le decía, estoy acá en esta dirección, y del lugar de la pizzería me habían dicho, no, ya, regrésate, que ya tenemos que hacer otro pedido, y ya esa pizza se pierde. Y la persona ya me había escrito antes, y yo le dije, no, déjame, te la tengo ahí, o sea, como que ya me habían dicho, pedido ya, cancelado, ¿sí? Y me acuerdo entonces que yo me regresé, recogí la otra pizza que tenía que entregar en otra parte, pero esa pizza la mantuve ahí, y me acuerdo que me desvié, pues entregué la otra y me desvié un poquito para entregársela a la persona, como digo, no, ya, ¿cómo le voy a quitar la experiencia a esta claro, persona, pues que exacto. la debe necesitar? Y ese man australiano más contento me decía, no,
me encanta, y también me recibió en la casa, me dijo, yo tuve una novia de Colombia, ustedes son súper queridos, me acogieron súper chévere, me acuerdo que me dio hasta $50 de propina, y Imagínate. ser buena gente paga. Sí, sí. Muy bien. Por ahí hay un dicho que dice que si los malos supieran lo buen Sí. negocio que es ser buena gente, todos serían buena gente. Bueno, buena frase. Bueno, muy bien. Listo, Germán. Volviendo entonces, tú llegaste a Colombia, y estando en Colombia, bueno, ¿qué pasó después? Porque primero, ¿por qué te regresaste de Australia y Ya, cómo fue el tema ahí? súper veo. Uno cuando está en el exterior, en la primera experiencia, uno solamente quiere quedarse, ¿cierto? Quedarse más tiempo, quedarse para siempre. Pero obviamente, digamos que en su momento, pues, la familia con los recursos, ¿cierto? Había que pagar cursos nuevos, extensiones, cosas. Estaba pues, mi mamá me decía, no, mijo, venga, regrese, termine la universidad y luego si quieres te vas nuevamente, no la dejes como tirada. Entonces, varios motivos me hicieron regresar. Vos venís de una familia de clase media, clase Clase alta, media, muy o sea, trabajadora, fue un esfuerzo importante esfuerzo irte para importantísimo. Australia. Sí, Ok. muy grande, muy grande. O sea, quiere decir que las personas, que hay como un mito, y es que las personas que viajan por fuera tienen que ser millonarias. No, para nada. O sea, se puede, Se se puede. puede, se Ok. puede, se puede. Hay créditos, hay apoyos, Ujú. hay formas de hacerlo muy bien. Ok, Sí. bueno, súper. ¿Qué es el éxito para vos? Mira, yo creo que el éxito es ser feliz. Ujú. Digamos que yo desde que me gradué de la universidad, y ahí como continuamos con lo que seguía, empecé a buscar empleo. Y en EAFIT inculcan mucho el hacer algo que te motive, el hacer algo que te haga feliz, porque si haces lo que te gusta, va a salir todo muy bien, Ujú. ¿cierto? Y no tener miedo a empezar de abajo, porque con trabajo fuerte vas a crecer. Entonces, digamos que yo recuerdo que en la búsqueda de trabajo yo quería trabajar en Cementos Argos, Ujú. Nacional de Chocolate, o sea, uno aspira a lo más alto y arranqué en la industria, eso es en el exterior, en una agencia, trabajé como en asesor, Ok. ¿cierto? Eh, digamos como la base de la carrera. Sirvió la experiencia internacional para luego tener un trabajo relacionado con tu experiencia de vida. O sea, Exacto, que finalmente era, por un lado, cierto gusto por las ventas, ¿no? sí, Porque tenías algo innato, pero por el otro lado, una experiencia que viviste que podías vender tu propia experiencia. así es. Yo me Ujú. haces acordar pues de cómo llegué a la industria y fue por una amiga que me recomendó, Ujú. ¿cierto? Entonces ella hizo la práctica en esa agencia. Y hablando, ella consiguió trabajo cuando nos graduamos, entonces fue a pedir como la carta pues laboral de referencia y hablando pues con el jefe, le dije, "Jefe, ¿sabes que soy un asesor nuevo? Ujú. Necesito un pelado bien camellador, bien alegre, ojalá que haya vivido en el exterior la experiencia, que sea bilingüe, que le gusten las ventas", y mi amiga, se lo tengo. Bueno, pelado para los que no son de Colombia, significa Sí, como cabro, chico, joven, sí, sí. que por ahí nos decían en estos días cuando estábamos conversando, y nosotros en Colombia decimos mucho pelado, Sí. ese es otro término para otras personas. Bueno, ¿sentís que tenés alguna creencia limitante o tuviste alguna creencia limitante o barrera que tuviste a lo largo de tu vida que fuiste desbloqueando por los papás, por cómo te criaron, o digamos que fluiste libremente en tu crecimiento? Mira, O que todavía tengas esa barrera o esa creencia. Ujú. yo pienso que mi vida laboral y con la experiencia de Australia, en esa industria tan bonita, te abre la mente, ¿cierto? Y tenés que tener apertura porque vos conoces mucho, tocas muchas familias, viajas por el mundo, la oportunidad que te puede dar esa industria, conoces muchísimas cosas. Yo recuerdo que la primera barrera, que ahorita lo mencioné al principio, era que yo juraba pues que no había nada como Medellín. O sea, Ujú. Medellín, el metro, el orgullo pues Ujú. antioqueño, no hay nada como Medellín y eso, ¿qué va a superar esto? Y bueno, estaba pues un poquitico cerrado pues y Ujú. ciego porque viajé y dije, pues Medellín no es nada, ¿cierto? Claro, Llegué a Sydney, ah, tremendo. tremendo. Entonces, digamos que las primeras barreras que tuve fue eso, en ser muy naif, como se Ujú. dice, como muy ingenuo de que el mundo era Colombia y Medellín muy rico y no había nada más mejor y bueno, estaba un poco pues como equivocado en esa parte. Pero también un tema que también cuesta mucho al colombiano
es dejar un poco como esa cultura de la cocina Ujú, colombiana, de solamente pues, y hoy en día se ve, yo que vivo acá y tengo muchas familias que siguen muy cerradas, ujú, ¿cierto? De que solamente comen comida colombiana, ok, no se abren un restaurante, no queremos probar, no, ujú, no, y se están privando de delicias y algo muy chévere, y eso pues lo aprendí rápidamente, porque al probar diferentes comidas, yo decía, wow, qué sabores, mm, ¿cierto? Las especies, un montón de cosas que, que digamos que hoy en día como más comida extranjera que colombiana. ujú. Ve, a mí una de las cosas que me gusta mucho de viajar y de tener experiencias en el extranjero es justamente ponerme a prueba para identificar cuáles son las barreras o las creencias limitantes que yo tengo. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo fui a Australia, en lo que yo me quería poner a prueba era si yo era capaz de ser autónomo y producir económicamente en otro Mm, país, ¿sí? Esa era como mi principal barrera, que yo decía como que, bueno, yo puedo sostenerme en cualquier parte del país. Y digamos que en el caso mío, yo no me fui a los 20, me fui como a los 30, 32 años, y era mi principal miedo, sobre todo si podía, en ese caso, pues autofinanciarme claro, en ese caso. Entonces, siento que desbloqueé ese nivel y parte de lo que me he dado cuenta es que cuando uno viaja, desbloquea cosas que muchas veces sí, no se da cuenta, ¿no? Y es como encontrarse con uno mismo y sí, el crecimiento y el estiramiento del cerebro y la parte personal es impresionante. totalmente de acuerdo. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando usted fuiste para Australia, vos estabas soltero, ¿no? Sí, Ok, llegaste a Colombia, empezaste a trabajar entonces en esta agencia y ¿en qué momento empezaste a construir familia o a tener un proyecto de vida en ya, Medellín y ahí cómo fue? súper. Mira, yo pienso que también ahora que hablamos de limitaciones y bloqueos, Ujú, digamos que yo me veía en Medellín siempre, ujú, ¿cierto? Una vez más, o sea, yo nunca pensaba voy a vivir en Estados Unidos, Australia, Canadá. Pero digamos que sí, cuando fui a Australia me gustó y todo, ujú, pero no regreso, hago la práctica en Cementos Argos, me fue súper bien. Ya pues, empecé como a echar raíces, empecé pues a trabajar, a ser independiente, a hacer muchas cosas. Y dije, no, listo, acá es, ¿cierto? ujú, Voy a conseguir una esposa paisa y me voy a quedar aquí para siempre y listo. Pero yo tengo una historia pues muy interesante, muy bonita de cómo conozco a mi esposa y es en medio de esa andar por el mundo, caminar, en esa industria de oportunidades de viajar, porque hay invitaciones que te hacen las escuelas de idiomas, universidades, ven a mi campus, ujú. conócenos para que lo promociones. Y en esos viajes, ¿cierto? Fui a una universidad de Oregon y en la reunión pues con el staff y muchas gracias por venir, y unas formaciones que habían conozco a mi esposa Kelsey, que era profesora de inglés en esa universidad, y bueno, gracias a un viaje, la industria. Pero ya te ibas a casar en Colombia, ¿o no? Antes. Sí, sí, digamos que tenía, o sea, cuando en ese momento del viaje ya, digamos que estaba otra vez, digamos, como soltero. Ujú. Yo tenía ya planes, tenía algo, pues una vida muy, como le había soñado, en el sentido, pues, de una persona, una mujer paisa, en Medellín, ¿cierto? Vos sos creyente, ¿no? Sí, A veces uno arma su camino, pero por ahí Dios le dice a uno, no, no, por ahí no es. Y 100%. le da a uno señales muy importantes. Y hay veces no escuchas Mm, y sos terco y le seguís dando hasta que te golpea y dice, no es no. mm, Entonces, sí, digamos que rearmo mi vida, ¿cierto? Porque me cuestiona la vida 100%. Yo decía, ya, me voy a casar, voy a tener ¿A qué hijos, edad te Medellín. cuestionaste eso? Yo tenía más o menos 25, 26 años. Ok. Y yo decía, ya, esta es mi vida y estoy listo, ¿cierto? Ujú, Esto es lo que siempre me han dicho, tenés que sí. hacer la universidad, buscar tu esposa, casarte, hacer un posgrado, tener Mm. hijos, casa y toda como esa cultura que hemos tenido en el mundo. Y yo decía, ya, voy chuleando, voy súper bien ya, y bueno, digamos que pasa algo, se derrumba todo esto, un momento muy difícil en mi vida, pero con la ayuda de Dios, mis amigos, la familia, logro salir adelante. De 25 años paraste en una situación difícil en tu vida. Muy difícil, muy difícil, ¿Qué muy pasó difícil. qué pasaba por tu mente en ese momento? Difícil en el sentido de tenías una relación, te ibas Claro, a casar con esa persona y pasaron situaciones desafortunadas en las que ahí definitivamente sí, ya tú se te diste cancela cuenta y todo. Dios te mostró por ahí un lado como Sí, que pilas por ahí no es. sí, yo creo que es muy, muy interesante y algo muy bonito que me pasó es, digamos que el padre que nos iba a casar
tuvimos pues como una relación muy cercana con él, muy chévere, y después de que decido hacer esto, lo primero que hago es lo llamo a él, le cuento un poco lo que pasó, y el padre nos conocía a los dos, o sea, habíamos tratado un año con el padre, hemos viajado con él, ¿cierto? Y fue como que me dice sin nada más, me dice, Germán, esa no es tu mujer, sigue tu camino, aférrate a Dios y para adelante. Y después hablamos, porque iba para entrar a la misa. Y yo, listo, padre, colgué y ese fue el mensaje que me mandó Dios y ¿Pero para el adelante. padre te dijo eso por algo que tú le contaste o no sabía nada y Mira, simplemente fue la intuición de él? no le conté mucha profundidad, Ujú. ¿cierto? Le conté uno que otro detalle, le conté que decido cancelar el matrimonio de todos los planes y me dice, aférrate a Dios, sigue tu camino y para adelante. Ok. Y señor, vamos para adelante con todo. Obviamente es un momento difícil. ¿Y pasó algo importante por tu mente, depresión o cómo manejaste, o sea, cómo mentalmente pudiste Mira, afrontar esa yo situación? creo que fue un momento en que también encontré a Dios muy profundamente. Todos sabemos que muchas veces en Colombia todos somos católicos, pero no somos como fieles Ujú. creyentes y como por herencia, por cultura somos católicos. Pero no tengo una relación tan cercana con Dios. Y en ese momento encuentro a Dios de verdad en mi vida, a profundidad, y fue el que me sacó adelante con mis Ujú. amigos. Invitaron a un grupo de oración de jóvenes y yo reacio a ir, Ujú. no, yo no quiero, después miramos, les sacaba excusas, punto de que dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pues, y eso fue lo que me ayudó a salir adelante. Fue un momento muy difícil, ¿cierto? Me cuestionaba todo, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Si ya tenía todo listo y faltan 2 meses, se cancela todo, yo digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, con mucho estudio, la familia, los Ujú. amigos, clave la familia, los amigos también, el apoyo incondicional y con Sí, Dios. o sea que vos crees que, por ejemplo, para esas personas que, bueno, nos están viendo o que están pasando por un momento importante de depresión, Sí, intención de suicidio, porque dicen que en su vida está pasando muchas cosas, es sí, impresionante. Yo en este momento me encuentro viviendo en Chile y es impresionante la cantidad de personas que se suicidan, que se ya, tiran al metro. O sea, yo veo un tema de verdad muy importante mental por trabajar en el mundo en general, pero pues en este momento mi experiencia está en Chile, pero lo veo ahí muy marcado. ¿Qué le recomendarías? Que se aferraran a Dios. Ahí sí, mencionaste varias cosas. Dios, familia, amigos. sí. Mira, hay un tema que recuerdo que me tocó mucho y me sacó como, fue como ese clic que yo dije, listo, ya, entendí, voy con todo, porque yo estaba muy confundido, Ujú. ¿cierto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cierto? Obviamente uno llora muchísimo, se siente muy derrotado, como, ¿cómo así? ¿Cierto? Se cuestiona muchísimas cosas, pero, y cuestiona mucho el dolor, ¿cierto? Como la tristeza, la desilusión, todo eso. Y en uno de los grupos de oración decían, que es la palabra de Dios, dice, eh, tu maldición de hoy es la bendición de mañana, Mm. Mira, ¿cierto? yo te tengo, bueno, para los que nos están viendo y conocen un poco de mi historia, yo también canto, ¿sí? Y hago canciones. Y hace poco compuse una canción con varias situaciones de mi vida y hay una frase que pongo y es un paraíso al otro lado del dolor. Muchas Buenísima. veces las personas ven el dolor como el peor momento de su vida, pero las personas que por algún motivo hemos atravesado temas de dolor, de sufrimiento y demás, se da cuenta uno que hay un paraíso al otro lado del dolor. Sí. Lo que acabas de decir, esa frase dicha de otra manera. Total, yo recuerdo que fue un clic muy importante porque también dice Dios que no hay prueba que te ponga Dios que no pueda superar, Ujú. ¿cierto? Entonces digamos que es siempre en lo más fondo, lo más oscuro que esté, lo más negativo, siempre estar positivo y confiado de que vendrán cosas mejores y que las cosas no pasan porque sí, ¿cierto? Sí, Dios tiene un plan y te pone a prueba. sí, y ahorita que estabas contando eso, entonces ya volviendo a la historia y es, con esa empresa que estuviste, viajaste por diferentes partes del mundo y en Oregon conociste a la que es hoy tu esposa, ¿no? Exacto, sí, Que es un sí, ángel, pues, porque yo la conocí, tuve la fortuna de conocerla en esta invitación, que por cierto te doy las gracias, y es un ángel, o sea, se le ve el ángel, se le sí, ve alma, uno dice, Dios mío, qué persona tan bonita, esas sí, personas que uno dice son personas bonitas, qué nota. total, así es. Yo pienso que
digamos que hoy en día me siento muy bendecido y entiendo el porqué el sufrimiento de ese momento, ¿cierto? Mm, Porque no era para mí. mm, Eso no era el plan de Dios para mi así vida. es. Entonces, hoy en día digo, wow, ¿en dónde estaría si eso hubiera seguido, ¿cierto? Pero hoy digo, listo, Ojo, y no significa que las personas sean malas, porque uno puede decir, no, estoy no, pasando con diferentes personas, pero definitivamente ahí no somos compatibles, pasa total. algo y demás, y justamente la forma en la que Dios nos muestra las diferentes señales es, por ahí no es, y tengo que mostrárselos de esta manera, pero tampoco como para uno calificar a las personas de buenas o malas, porque No, cada quien, digamos que es bueno en su esencia, pero pues uno en el camino se va confundiendo. Juan, totalmente de acuerdo. Y digamos que hoy en día esa persona ya también está organizada, se casó, Ujú, tiene hijos, entonces camina en Dios, ¿cierto? Entonces digamos que hay veces las personas no son compatibles. así es. Y estas también cosas que yo aprendí mucho a la brava, ¿cierto? Porque como les contaba ahorita, uno insiste y uno dele y dele, aunque te las señales de que no es, dele y dele, ¿cierto? A veces cuesta mucho soltar, dejar, pero muchas veces hay que entender que no hay que forzar las cosas. Yo siento que con la experiencia de vida, después de lo que pasé y mi vida con Kelsey, fue mágico, fluido, natural y rápido, ¿cierto? Nada forzado, todo Todo se fue fluyendo. dio, sí, sí, sí. Obviamente habrán contratiempos, diferencias, pero vos sabes que la cosa va bien y natural. Y no hay que tener miedo a decir que no o a cerrar, ¿cierto? Si es una persona, no es la persona, vendrán muchas más. Qué nota. Y conociste a Kelsey y bueno, cuando me contaba la historia de ustedes he visto que los dos han puesto como para que las cosas fluyan. Sí. Ella se fue a vivir a Colombia, tú pasaste una temporada, fue no sé si en Estados Unidos o en Canadá. ¿Cómo cada uno ha puesto de sí para poder estar juntos? Sí, la verdad, digamos que obviamente no es fácil, ¿cierto? Una relación a distancia no es sencilla. Nosotros nos conocemos, nos enamoramos inmediatamente. Iba a Colombia, ella obviamente pues queda en Estados Unidos y luego nos reencontramos otra vez en Estados Unidos como para confirmar ese amor de, bueno, si eso sí es real, no fue un amor de verano solamente. Y ahí nos decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Entonces, Kelsey, bueno, decidimos que él sí quiere ir a Colombia para conocer el país, mi familia, la cultura. Viaja a Colombia, se enamora, porque fue en diciembre, entonces ahí como que la intención ahí de mostrar lo mejor de Medellín, obviamente conocer familia, Medellín, la gente, la cultura, la comida, dice, no, aquí, Ujú. y yo, listo, ella renunció a su trabajo, vendió todo y se fue para Colombia. También una persona muy creyente en Dios, muy confiada. Algunas personas le decían, pero ¿cómo así? O sea, ¿quién es Germán? ¿Cómo que para Colombia? ¿Eso te enamoró más o qué? Claro, tu trabajo, ¿cierto? Los papás siempre confiaron mucho en ella, pero también tenían sus miedos. Yo hablé mucho con el papá de Kelsey, Daniel. Hablamos mucho por cámara y él me preguntaba muchas cosas de la cultura, de lo que yo pensaba, porque bueno, pues es su hija única y ya bueno, pone que para Colombia, ya. ¿Y Pero hablabas con Daniel en inglés o en en inglés? inglés, sí, en inglés. Sí, porque digamos que mi inglés después de Australia, en la industria, viajando y conociendo representantes, capacitaciones, siempre lo practiqué mucho. Entonces, sí, finalmente, Pero entonces mira todo lo que mencionas, todo lo que uno gana viajando a otras partes del mundo. O exacto, sea, bueno, sí. las experiencias, pero el idioma te permitió incluso poder Sí, interactuar con sí, tu suegro poder convencerlo. y poder convencerlo. Ya me traes tu hija para Colombia. Único, pero tienes a la razón, el inglés. Clave, Dios clave. Si mío, sí, no, sí, sí. creo que hubiera sido un poquito más difícil, pero el poder conversar con él, escucharlo, sus miedos, sus temores, historias que él haya escuchado de otras personas, otras Ujú. mujeres que han ido a otros países y también han sufrido como algún tipo de abuso. Y yo lo entendía al 100%, yo le decía, no, acá manda la mujer en Colombia. Entonces, no, fue bonito y bueno, ya tengo una relación muy cercana con ellos también, les encanta Colombia. Ellos con quien Kelsey llevamos casados 7 años, cumplimos de relación 7 años casados y de relación ¿cuánto? 9 años, 9 años, ok. sí. Entonces, ella se fue primero entonces para Se Colombia. fue para Colombia ella. Ahí se fue bajo el estatus de novia, eran novios. Mira, fue muy interesante porque ella viaja como turista. Ujú. El americano no es sino que diga voy a llegar y cuando llega le dan pues la estadía.
Pero una vez más Dios, ¿cierto? Que cuando uno escucha, lo sigue, confía, así es en los momentos más difíciles, saber que Dios está ahí, que te va a sacar y que vienen cosas muy buenas para vos. Antes de llegar Kelsey, en la organización donde estaba, bueno, yo con mis contactos, porque obviamente no están en la industria, va a colegio, cierta universidad, entonces empecé como a preguntar, bueno, mira, viene una persona de Estados Unidos, docente de inglés, pero nada que, cierto, no, hay que esperar a que llegue, no estamos en la temporada de control, muchas cosas, retos, pero ella al despedirse de los amigos, unos profesores, ¿para dónde vas? No, voy para Medellín. ¿Vas para Medellín? ¿Cómo así? Le contó un poco la historia, yo trabajé en el Merimao. Entonces, mándame tu hoja de vida, yo se la mando a la persona que, y bueno, súper. Y precisamente antes de viajar, hace una entrevista con Merimao virtual, vos conoces a Kelsey, cualquier persona la va a contratar sin pensarlo, y le dice, no, llegas acá a Medellín y te hacemos una entrevista porque tenemos que arranques el jueves. Entonces ella llegó a Colombia un lunes en la madrugada y el martes madrugada a la pues como entrevista final y arrancó atrás el jueves. No, espectacular. Entonces, no, es una bendición gigantesca. Entonces ya ahí consigue ese trabajo, ¿cierto? Por el Marymount y listo. De ahí para adelante Y ahí es se van a vivir juntos, bendiciones. pues vos estás viendo solo. Sí, llegamos a vivir juntos al apartamento que yo tenía arrendado, entonces ya obviamente con dos, cierto, salarios muy interesantes, ya pudimos optar a pensar en comprar un apartamento, como todas las personas, pues un crédito, un leasing, una cuota inicial, trabajarla, proyectos a largo plazo. O sea, ya estaban pensando en familia, pues ya como No, eso familia, fue a de lo que una. vinimos, Qué sí, sí, bien. sí. Una vez más, como les decía, Dios, cuando tú le escuchas y confías, va muy por el camino correcto. Ok. Entonces, nos fue súper bien, vivimos en Medellín 6 años. Ella aprendió el inglés, vos la escuchaste, habla inglés, español, pero un español muy a la brava. ¿Cierto? Tenemos una historia muy chistosa porque ella, digamos que en diciembre vino bueno, fue a Colombia a aprender español. Ella tenía algo, ella le gustaba la cultura latina, ella había estudiado español en la universidad, hizo un semestre de intercambio en España, entonces ya tenía como también ese gusto, ¿cierto? Por Latinoamérica, por el español, entonces llegó y una que otra cosita, ¿cierto? Como de saludo, ¿cómo me llamo? Y entonces llega en diciembre la primera vez y bueno, yo estoy trabajando porque tenía que trabajar, pero entonces mi mamá lleva a Kelsey a la escuela de español y entonces van a parquear y está el señor pues cuidando los parqueaderos pues que me típico en Colombia y bueno, para que se parque, bueno. Y entonces saludo, pues que uno esperaba, hola, buenos días, ¿cómo está? Llega esa persona que trabaja en la calle y le dice, aliviadita, y que él se queda, ¿qué? Como que bloqueado total. Y así aprende ella, ¿cierto? Digamos pues como a la brava, la inmersión Claro, en que le tocó aprender porque pues muy poca gente habla claro. español, pero es algo muy interesante. Bueno, súper. Bueno, Germán, entonces ya pasando la historia con Kelsey, una historia muy interesante. ¿Por qué deciden irse de Medellín? ¿Qué pasa? Mira, excelente. Yo recuerdo que cuando nos quedamos con Kelsey y ella decide ir a Colombia, vamos para Colombia, es una persona del mundo. Ha viajado por más de 20 países, ha vivido más de 3 meses en más de Pero 5 una pregunta países. antes de eso, o sea, ¿qué los sacó de Colombia? O sea, estaban estresados, por ahí me decía Kelsey que los trancones lo estresaba, la estresaba Sí, mucho y que tenía un estrés sin saber que tenía un estrés. sí. ¿Cómo fue eso? Una persona que vio mi vida a corto plazo, ¿cierto? Yo no voy a pensar en qué voy a estar haciendo en 20 años, no, ella en 5. Ella decía, quiero vivir en Colombia 5 años y ahí miramos qué hacemos, Ok. si continuamos o no, para dónde nos vamos. Entonces ya desde eso ya estaba previsto pues de que vamos a mudarnos y a otra experiencia. Pero digamos que, no, lo que tú decías, los trancones en Colombia, el estrés de la vida en Colombia, Medellín, una ciudad espectacular, pero también con sus retos, pero también muy importante el tema de la intensidad del trabajo, ¿cierto? Uno aquí en Canadá y que es similar a Estados Unidos, ella trabaja de 9 a 4, ¿cierto? De 9 a 5 de la tarde, pero vos tenés libertad, ¿cierto? No, la gente no está encima de vos y qué haces, si no haces, si llegas o no llegas. Y entonces, que él se llegó a Colombia y tenía que estar en el colegio como a las 6:50 de la mañana, entonces tenía que levantarse
5:30 de la mañana, o sea, oh, aquí es ese cambio. Antes se levantaba a las 8 de la mañana, 8:30, porque le quedaba el apartamento que ya tenía la universidad, le quedaba caminando a 5 minutos. Entonces, obviamente todo nuevo, Un todo cambio de espectacular. hábitos ahí muy, Sí, muy... pero al principio pues todo nuevo, Claro. bacanísimo, pero ya con el tiempo, el desgaste, ¿cierto? Y muy intenso, o sea, un trabajo impresionante. Llega la pandemia Ujú. y decidimos, bueno, es hora del cambio, es hora del cambio. Y digamos que el destino obvio era Estados Unidos, Ujú. ¿cierto? Yo voy a ser casado con Kelsey, podíamos ir a Estados Unidos, a mirar una green card, yo puedo Todavía no estabas trabajar. casado con ella. Ya estábamos casados, sí, ya llevábamos casados 4 años, Ok. más o ¿Y se menos. casaron en dónde? En Medellín. En Medellín, en Estados Unidos, tuvimos 2 bodas. Ok. Ajá, una boda en Medellín, una boda en Oregon. No, miento, llevamos casados 2 años, dos Ya. años, ajá. Pues llevamos pues ya relación 4 años. Entonces llega la pandemia en el 2020 y digamos que el to go era Estados Unidos porque nada que hacer muchas cosas, ya Ujú. estábamos casados, era sino llegar, pedir mi residencia y bueno. Pero en la pandemia, digamos que Estados Unidos tuvo muchos problemas del manejo, ¿cierto? Muchas muertes, mucha libertad, muchas cosas, el mundo cerrado, y uno veía que Canadá estaba muy bien, Ujú. muy pocas muertes, muy pocos infectados. O sea, ¿qué pasa en Canadá, Ujú. cierto? Yo tuve la oportunidad de visitar Canadá 2 veces antes de decidir venir a vivir, y me enamoré del país, ¿cierto? Yo decía, la gente es súper Ujú. querida, súper seguro, muy bonito, naturaleza, mucho respeto, se veía la inclusión. Ujú. Es que bueno vivir en Canadá. ¿Y Y alguna ciudad en particular que querías? no, ¿sabes que no? Digamos que Ujú. obviamente siempre va a pensar en Toronto, Vancouver, que es lo Ujú. que uno conoce y lo que le muestran las Ujú. películas y la gente siempre llegaba. Bueno, entonces ya en el momento de decidir que nos vamos de Colombia para dónde, primero vamos a Estados Unidos y vimos esa locura en la que estaba, vámonos para Canadá. Sin saber a qué. Sin saber a qué. Nada, digamos que obviamente el plan era llegar a Vancouver, porque en el West Coast está Oregon cerca a Vancouver, Ok. manejando 7 horas, un vuelo de 1 hora, Ya. cerca de los papás de ella, ¿cierto? Entonces era como el plan inicial, pero la vida tenía otro plan. Dios tenía otro plan muy diferente. Y ahora estamos hoy aquí. Qué bueno, Sí, bueno, tremendo, tremendo. Pero eso me muestra también que tanto Kelsey como vos son personas que de cierta manera se van lanzando sí, y tienen una confianza. Vos me decías, digamos, eh, en todo este recorrido que hemos estado haciendo tras de cámaras, que se tenían confianza. Es decir, ya sabemos qué somos, sabemos los profesionales que somos, no nos vamos sin trabajo, pero confiamos en nuestras capacidades y sabemos que nos va a ir bien. sí, O sea, esa confianza, digamos que es importante y yo creo que la va ganando en la medida que uno también se va volviendo ciudadano del mundo. total. Que uno dice, es que cuando uno trasciende frontera y sale de su país, se da cuenta que, hombre, soy capaz de sobrevivir en cualquier parte del mundo, Sí, porque ya me conozco, ya sé que soy. Lo único que uno necesita es salud exacto, y con la salud uno se va yendo. total. ¿Sí o no? Yo le agregué algo ahí, Juan, muy importante, y es los estudios. Ujú. Uno con una base académica y una profesión, vas a estar, digamos, como muy bien. Pero también otro tema bueno, parte de lo que es tu podcast y ese espacio tan bonito, siento que algo muy importante y es un orden financiero en tu vida, Ujú. ¿cierto? El tema del ahorro me lo inculcó mi mamá desde muy chiquito, desde muy pequeño, y también eso, digamos que nos daba la confianza que él sea a mí para pegar brincos, saltos, confiando en que vamos a estar bien, porque tenemos Tienen una algo reserva. que nos puede ayudar en Ok, caso de lo que pase. ok. Ese orden, digamos, como financiero, esa madurez financiera que hemos tenido siempre, con la cultura del ahorro, de no gastar más de lo que ganamos, nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, ¿cierto? Una vida tranquila, con muchas personas que acá ya tenemos nuestra casa propia en Canadá, que es posible. Como siempre, tenemos una cuota inicial, como estamos en Colombia, cuota Sí. inicial, pagamos mensualmente el leasing y estamos muy bien, pero también es eso, digamos que la confianza nace en planear también bien las cosas y Ujú. tener, digamos, como una base del idioma, una base de estudios, una experiencia, digamos, como de vida y también un músculo financiero chévere Qué que te buen punto permite. ese que tocas y sobre todo nosotros que trabajamos en la industria de los estudios,
que muchas veces las personas ven como imposible estudiar en el extranjero, pero ahorita que estábamos recorriendo justamente las diferentes provincias del Atlántico, nos dábamos cuenta de unos beneficios que definitivamente son desconocidos para muchas personas en Latinoamérica, ¿no? Sí. Pues veíamos que incluso habían programas por ahí para uno estudiar, para ser paramédico, donde un programa de $28.000 le patrocinan a uno 23.000 y Increíble. después le aseguran a uno un trabajo durante 4 años de $70.000 a $100.000 y uno dice, wow, o sea, es espectacular esas facilidades, pero que la verdad es que por desconocimiento las personas no lo hacen y creen que es imposible hacerlo. Claro. O también veíamos universidades súper top que normalmente uno cree que valen $50.000, $70.000, $80.000, y aquí en esa zona del Atlántico uno las puede conseguir en $20.000, Correcto. $22.000, canadienses además, Ujú. y que le da a uno una posibilidad también de poder estar en el país posteriormente si uno quisiera estar. Entonces, esa base académica, importante para esa confianza que tú dices. Exacto. Por otro lado, un buen manejo de las finanzas, entiendo yo. Si uno tiene una Sí. reserva, uno dice, bueno, yo me voy y además de la confianza que me tengo a mí mismo para no gastarme los ahorros, sé que ante una situación difícil, ahí lo tengo para poder, digamos, mantener esa situación. Qué interesante. Entonces ustedes ahí se vinieron a Vancouver, inicialmente llegaron, ¿alcanzaron a vivir en Vancouver o no? No, estamos viviendo con mis suegros, Sí, nos dijeron, vénganse para acá, para la en Oregón. casa, en Oregon, para que hagan como la transición a Vancouver, ¿Y vengan con qué acá, estatus te fuiste para Oregón? luego como turista, Como turista, ok. que uno puede estar ahí hasta 6 meses, Ujú. ¿cierto? Y sabíamos pues que la idea era pasar a los 2, 3 meses, una vez éramos pues como todo arreglado. Entonces, a Ah, ok, Vancouver pero ya tenías la parte de Canadá ya resuelta. estaba lista, sí, Ya sí, tenías residencia permanente. permanente, ok. Sí, exacto, exacto. Eso se logra con mucho esfuerzo, con menos estudios, con idioma, con todo lo que también promocionamos y Ujú. hacemos en esa industria. Estando en Oregon, buscando trabajo, buscando oportunidades, nace una oportunidad para Kelsey de trabajar como profe virtual medio tiempo para Nova Scotia, Ujú, ¿cierto? Que es lo opuesto ujú. de Vancouver, de British Columbia, como provincia. Esa oferta laboral, ¿cómo le llegó a Kelsey? La buscó por internet. Hay páginas del gobierno donde las El empresas gobierno publican, el canadiense. gobierno canadiense, Ujú. el gobierno federal, ¿cierto? Entonces, ahí encontró, bueno, si trabajo porque era para ser profe en el horario nocturno de Nova Scotia, que era la tarde de Vancouver, porque ahora que hay una diferencia de 4 horas Ujú. antes, ¿cierto? Entonces acá son las 10 de la mañana, allá son las 6 de la mañana, ¿cierto? Entonces, bueno, trabajo yo medio tiempo con la escuela Ujú. virtual y con medio tiempo acá en Vancouver. Y en esa entrevista y la contratación fue finalmente con la presidenta de la escuela y hablando pues del perfil y la vida, hicieron muy buen clic y le preguntó por el esposo. Ah, bueno, ¿estás casada? Ah, sí, mi esposo. Ah, bueno, ¿qué era tu esposo? Entonces le dice que yo tengo la experiencia pues como director de agencias de estudio en el exterior, que yo también 12 años. Y dice, mándame la hoja de vida. Estoy buscando un perfil así. Le mando la hoja de vida y nos contrata a los dos. Qué bueno, ¿no? Los planes de Entonces, Dios. literal, literal. Y una vez más, confiando en Dios, porque pues no sabemos nada de Nova Scotia, lunes ver este paraíso que lo van a descubrir con tu gente, con todo le vamos a compartir, pero o sea, no conocíamos a nada, a nadie, pero confiando en Dios y en nuestras posibilidades, en nuestros conocimientos, experiencias, todo, dijimos, vámonos, y acá estamos Espectacular. felices. Bueno, muy bien. Entonces, se vienen a vivir a Nova Scotia Sí. y se vienen sin conocer el destino, ¿no? Cero, cero. Solamente por internet, fotos, el equipo de la escuela que nos ayudó pues a firmar el contrato, nos ayudó a buscar el alojamiento que es fundamental. Y yo, como te comentaba, yo llegué el primer día, el primero que me encuentro es alguien del equipo de la escuela que nos recibe con un saludo, un abrazo, una sonrisa, Espectacular. bienvenidos, y llegamos a donde llegamos a casa. Es Sí, increíble cómo se siente uno, sí, de especial, de acogido, como si sí, uno fuera familia. Yo, pues, compartiendo con ustedes y pues también vos pues, me acogiste muy bien desde el principio, que uno pensaría que es porque somos de Colombia y claro, demás, pero pues también con Michelle, ahorita les contamos un poquito quién es Michelle, se siente uno como si la conociera de toda la vida, ¿no? exacto, Esos sí, abrazos cálidos, esa forma de atenderlo a uno, de esas estar pendiente ganas, de sí, uno, de estar pendiente de que uno esté bien, es increíble y se da cuenta uno que es parte de la cultura, ¿no? sí. Qué bueno. ¿Has pensado en algún momento con Kelsey tener hijos?
¿Cómo ha sido ese tema en la vida de ustedes? Mira, están los planes, digamos que antes de venirnos, en esa época de pandemia, teníamos pensado buscar hijos y demás, pero pues en la pandemia se pausa porque, bueno, es un momento muy de incertidumbre y muchas cosas, de no, esperemos a que esto pase, como para que se estabilice, por temas de salud, tantas cosas. Y en esta transición llega Canadá a nuestras vidas, de irnos, venir, entonces, bueno, pues hay que llegar, hay que establecerse, hay que ser responsables económicamente, hay que tener como esa base en Canadá para poderlo hacer. Ya estamos en un momento en que ya tenemos nuestra casa propia, ya llevamos trabajando acá 2 años y medio, ya conocemos muchas cosas, ya podemos pensar en hacerlo. Claro que también cuando llegamos, la familia, los Ujú, amigos ya están sí. allá, ya no, pues estamos apenas buscándonos, Ujú. adaptándonos, hay que ir paso a paso y bueno, vendrá cuando también Dios lo quiera. Pero ha sido algo muy bonito también la experiencia de llegar a Canadá, a esa escuela tan especial en la que trabajamos, porque apoya a muchas familias. Ujú. Acá vienen familias papás a estudiar inglés y los hijos a los colegios. Y digamos que esa, digamos como libertad de no tener hijos nos ha permitido tener un acompañamiento muy especial con las familias y con los hijos. Disponibilidad de tiempo, ¿cierto? La libertad que en ese sentido te da no tener hijos, de poder salir rápido aquí, de poder ir allá, de salir para una excursión y no tener como mucho, digamos, como de qué preocuparse, volver o cuidar y demás, también ha sido como clave en este momento inicial de la vida en Canadá y el trabajo en la escuela de inglés en que estamos, para trabajar muy fuertemente y tener esa disponibilidad de tiempo. Ok. Bueno, en tu experiencia, sobre todo internacional, ¿qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo más chévere, lo más bueno? Mira, yo pienso que lo más difícil siempre es la familia que está lejos, Ujú. ¿cierto? Digamos que uno extraña mucho los padres, extraña mucho las hermanas, los hermanos, las tías, ¿cierto? Como la familia. Esa cultura colombiana también es muy interesante del folclore, de la Ujú. música, de la comida. Es sumamente, digamos que difícil, no es imposible, ¿cierto? Porque cuando tú te abres y estás consciente de dónde estás y que hay que disfrutar lo que estás aquí y ahora tengo para ir a Colombia, volver o lo que sea, pero eso pues siempre como que, qué rico Mm, ir a este restaurante en Colombia o qué rico una empanadita, un sí, buñuelo bien bacano allá en el centro de Medellín, pero tampoco es pedíamos como imposible. ok. ¿Y qué ha sido lo más fácil? No, lo más chévere, como lo que vos digas, wow, el premio más importante. Mira, el tema más importante, yo te diría que ha sido la tranquilidad y la seguridad con la que vives en el exterior, Ujú. ¿cierto? Tú lo has visto, el carro acá no se le echa llave, la puerta de la casa permanece abierta para que la gente entre. Esta mañana que llegó la compañera que nos ayuda en la casa, colombiana, arepitas, huevitos, la gente entra, Es sale, increíble. Ayer salimos en la noche y la puerta queda abierta. sí, No, no súper hay bien. temores, entonces digamos que es algo muy profundo, que también podemos hablar horas y horas acerca de esto, pero digamos que la expectativa de vida en Canadá es mayor por muchas razones, ¿cierto? La pureza del aire, pero el estrés de la vida que es mucho menor que en Colombia, Ujú. ¿cierto? El tema de cuando hablamos de los trancones, No, y lo que vos de la decís, uno inseguridad, entra a veces en unos ambientes que tienen ciertos condicionantes para el estrés sin saber, sí, ¿cierto? Que uno exacto, empieza, es con un ritmo que uno dice, entro en ese ritmo y como es tan común decir que estoy estresado, pues no lo voy a decir, sí, pero me voy estresando, ¿sí? Y sí, van generando ahí ciertas situaciones y uno pues aquí cuando vive Lunenberg pues se empieza a dar cuenta de la calma y la sí. tranquilidad en la vida. Bueno, Germán, aquí ya para terminar la última pregunta es a ese Germán de 7 años, Ujú. pensaba, cuando tenía 7 añitos, ¿dónde estabas cuando tenías 7 años? Vivías en Cali, En Cali ok. vivía yo, ¿Vivías con tus papás? con ambos papás, sí. Listo, ponete en esa situación entonces, viviendo en Cali, 7 años con los papás. Ese Germancito de 7 años, ¿qué pensaba, qué soñaba, que tú sientas que estás en deuda con ese Germán? Muy buena pregunta. Yo te diría que mi tiempo en Cali para volver fue un tiempo muy especial, de mucha salsa, de mucha música. Mi familia venimos de una familia de mucha música. Tengo un tío que canta vallenato y mis tíos, hermanos de mi papá, entonces uno tocaba la conga, otro un poquitico el acordeón, timbal. Y yo recuerdo mucho que yo vivía en medio de fiesta.
De 7 añitos. De 7 añitos, yo era con pijama y en la casa era fiesta y música en vivo y orquestas y cosas. Y digamos que también me gustó mucho la música y los instrumentos y lo intenté en el colegio, pero siento que no tengo como la destreza para el instrumento. Siempre soñé en tocar la batería Ok. y la motricidad no me da para hacer aquí una cosa, esta otra. No, 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 no. Me da mucha risa porque siempre entonces, probé con la flauta, me fue un poquito bien. Yo pienso que el tema del instrumento siempre ha sido muy interesante de tocar y está como en el bucket list de con más tiempo, con más calma, hacer algo bien chévere porque, por ejemplo, mi esposa Kelsey es una artista impresionante y me invita como a eso. Yo, Ujú. pucha, qué bacano, como a los dos, ¿cierto? Ella tocar un instrumento y yo otro y bueno, creo que sería como con la deuda de chiquito que tengo con Ujú. la música en ese sentido. Ok. Bueno, Germán, muchas gracias por este espacio, hermano. Nuevamente muy agradecido por la invitación, porque gracias a vos finalmente pude conocer el Atlántico Súper, canadiense y de verdad una experiencia espectacular. Me llevó, de verdad, creo que quedé sorprendido, en verdad. O sea, era qué bueno. primero un lugar que conocí gracias a vos, porque no sabía que esto existía y pensé que cuando me decías esto es mágico, o sea, mejor dicho, te quedaste sin palabras. Ya, Te quedaste cortico, cortico, corto de corto, palabras, corto, sí, mejor sí, dicho. sí, sí. Entonces, no, espectacular, mira el clima tan bueno que uno cree que Delicioso. esto es pura nieve Sí, y no, es un clima muy agradable. En este momento, pues digamos que ya pasó el verano, sí, estamos parando como lo siguiente, pero también cuando es invierno, no es un invierno extremo, me correcto. contabas, entonces está muy bien. Para todas las personas que quieren tener esas experiencias internacionales, pues aquí trabajamos los dos en la industria, Sí, pueden contar con nosotros, estamos justamente aquí detrás de la institución en la cual actualmente trabajas y así esa es. historia que nos contabas, que finalmente fue la institución en Lunenburg que te atrajo acá, es esta. Cuéntanos un poquito ya para finalizar qué es Claro. la institución y qué haces acá. Mira, yo trabajo para la escuela ACLA, SELA, Atlantic Canada Language Academy. Es una escuela de inglés privada aquí en Nova Scotia, en el pueblo de Lunenburg. Estamos ubicados en este castillo, es un campus impresionante, Mm. parece mentira, eso es real, pues, Patrimonio de la Humanidad por la por UNESCO, la ¿no? UNESCO. Mm. Fue un colegio, fue un castillo que fue construido en 1895 para un high school, para un Ujú. colegio. Él era el colegio del pueblo y fue colegio hasta el 2012, Ok. hasta reciente. Entonces hoy en día acá están nuestros salones, acá enseñamos clases de inglés general, inglés académico, preparación para esa universitaria, para poderle dar el inglés que se requiere para entrar a colleges, universidades. Entonces acá estamos bienvenidos para que cualquier persona del mundo quiera venir. Tenemos estudiantes de Asia, de África, de Latinoamérica. Todo el que viene se siente en familia. Acogido, ¿no? Pues me decían estos días que un japonés, los japoneses no lloran y con un mes ya la japonesita terminó llorando Llorando y que no con se ganas de no quería ir. irse. Sí, Bueno, sí, no, sí. ya saben, aquí para las personas que nos conocen, trabajamos en la industria, ayudamos a las personas a cumplir estos sueños, a que tengan esta historia de vida como la de Germán. Gracias a Dios, pues los dos vivimos esta historia y sabemos que esto más que un trabajo es un propósito de cambiar vidas, Sí, ¿no? Cambiamos literal. muchas vidas y de muchas maneras, así que por aquí pueden contar con nosotros. Nos vemos y gracias, hermano. En todo un Va, muchas abrazo. gracias. Además, va, Muchas muchas gracias. gracias. Listo, gracias. Chao, hasta la próxima.